Había llegado el momento de que Yukari y Yakumo formaran una brecha, una que les permitiría llegar a la luna, llegando Ren Kusami con Maribel Harn. En el periódico de ese día había noticias sobre la luna. Ella leía las noticias en el celu, no sabía de la luna pero sí sobre la misión a Marte. Debían hablar sobre el tour a la luna. Los ojos de Renko decían el lugar y tiempo exacto con ver la luna y las estrellas. Querían saber qué revelarían en la superficie lunar. Querían ir al tour, aunque era muy reciente. Debían apurarse antes de que se agotaran las entradas. La estación daba igual, ya que el clima no afectaría en el espacio. Otoño igual era lo mejor. Irían durante la luna de cosecha otoñal. Llevarían dango, que la princesa Kaguya estaba comiendo. Se habían enterado de que los terrestres invadirían la capital lunar. Le interesaba conocer más sobre la Tierra. El espacio era fascinante. Mary pensaba que a Renko no le gustaba la Tierra. A las 4:30 sabía que podía ver la estrella de la tarde. La Tierra no tenía mucho más por descubrir. Por eso estaba celosa de los ojos de Mary. Le mostraban un mundo maravilloso y le habría gustado ver cómo cayó la barrera lunar. Un libro abandonado hablaba del lado oculto de la luna, la capital lunar. Les gustaría ir antes de que la humanidad avance. Debían prepararse y estudiar más de la capital. Debían prepararse y estudiar más de la capital y de la destrucción de la barrera. No sería un tour barato. Pasando unas chicas y unos pósters curiosos. Se decía que el elixir Horai de la inmortalidad estaba en la luna. No era nihilista. Claramente quería vivir. Por supuesto que bebería el elixir si se daba la oportunidad. En las leyendas, la inmortalidad era retratada como un problema, ya que estas eran una advertencia para los codiciosos y una declaración de rebelión. Pero el elixir no quitaba la muerte, removía su límite entre esta y la vida. No estaría viva ni muerta, una necrofantasia. En la luna, Kaguya estaba siendo juzgada. Había una conspiración entre Omoikane y Agokoro y ella contra su majestad. Ella tomaría toda la responsabilidad, pero no dejarían impune a Kaguya por ser partícipe de la creación del elixir Horai, la droga prohibida. Lo hizo por Erin. Quería asumir toda la culpa, pero ambas iban contra los deseos de su majestad. Querían sentenciarlas al peor de los castigos, y Agokoro no recibiría la pena máxima, pero Kaguya sí, por crearla y beberla. Era impura y manchó el nombre de la capital lunar. Sería desterrada. La princesa Kaguya dejó la capital. El emperador seguramente no bebió el elixir. En la historia no se menciona que siga con vida. Seguramente alguien más se la llevó. Además se hablaba de la destrucción del elixir, pero no sería fácil destruir algo que concedía la inmortalidad. Irían a investigar por su cuenta. Pasando al plan de Yukari, quien logró llegar a la capital lunar, las hermanas Watatsuki harían su reporte. Muchos yokai terrestres atravesaron la barrera por el pasaje de la luna llena. No permitirían su invasión. Se suponía que Yagokoro vigilaba los movimientos de yokai terrestres, pero acompañó a Kaguya en su destierro. Las Watatsuki eran todavía muy inexpertas. Sasarae debía resolver. No permitiría que manchen el suelo lunar. Ahí estaban Suika, Yukari y Yuyuko. No sería fácil rodear la barrera de la capital. Debía esperar a que alguien escape. Suika guiaría a las tropas mientras Yukari acababa con la barrera. Yuyuko debía actuar sin que nadie se entere, cayendo las tropas lunares con un rayo y avanzando Watatsuki no Yorihime. Tenían un grupo 10 veces mayor. La tenían fácil y envía el ataque, saltando ella y siendo vista por Sasarae, yendo por él y teniendo un combate desventajoso. No se le despegaba ni dejaba utilizar muchas técnicas, esquivando incluso su ataque engañoso, volviéndose gigante y preparando un desenvaine. Suika le metería un ostión, pero el tajo llega y la vuelve pequeña. No podía crecer y la obliga a retirarse atacándola a lo lejos y lanzando un meteoro que destruyó de un espadazo. Yukari seguía concentrada, logró descifrar la barrera, pero Yorihime estaba acabando con muchos yokai. Suika también se estaba retirando y Yukari la protege. Debía guiar la retirada. Su barrera no duraría mucho, imbuyendo su abanico con el cierre del portal. Fueron superadas por la inteligencia lunar que detuvo el portal y les tendió una trampa. No podrían volver. Watatsuki no Toyohime les ofrece rendición. Los terrestres eran seres impuros y la trampa del sabio maestro detuvo su escape. Si el tour lunar era demasiado caro, podían pensar en otras formas de ir, como hicieron los yokai. Hace 10 años del incidente, los conejos hablaban de otro atentado. Pensaba dejárselo a Yorihime, aunque ella y los conejos se habían ablandado mucho. Ya era mayor. Unos terrestres no serían nada para ella. Si realmente venían, tenían ayuda de la gran maestra Yagokoro. A día de hoy no quedaban muchos de sus aliados en la capital. Ellos no podrían ir a visitarla, pero confiaban en que estaría bien. En la tierra celebraban el Reiketsu con dango. Ahora le decía a Erin. Existían otras formas de llegar a la luna y se para frente a la fuente, pisando el reflejo y haciéndola brillar. Llegaron al mar de la luna. La temperatura realmente no era un problema y comen duraznos. Quedaban 10 minutos de portal para que investiguen. Despertando en la banca. Fue un bonito sueño. Rimo y Marisa no tuvieron tiempo en pantalla, aunque la historia de Renko y Maribel es de unos 10 años en el futuro. Este fananime está hecho por fans y para fans. No está relacionado a Team Shanghai Alice ni a Sun directamente. Esta adaptación no es la verdad absoluta ni busca hacerlo. No es una adaptación oficial. Viendo pasar a Sanae por una casa, la viejita estaba muy feliz de verla. Todos en el barrio la estaban esperando, pero no la dejan hablar. Estaba de vuelta. Incluso con la era de la ciencia, algunos lugares tenían un encanto anticuado. Tokio, el lugar de Renko, solo era retro. Todavía no encontraba una brecha, pero la atmósfera del lugar era como sus sueños, y estaban cerca de su destino. Se preguntaban quién podría vivir ahí. No sabían cuándo se escribió ese libro. Tal vez hace muchos años. Lo que tenga que pasar, pasará. Llegando al Templo Moriya, una construcción muy antigua y rara de ver en Kioto. Así que entrarían, llegando a un templo pequeño y una caja de donaciones. La cortesía eran 5 yenes. 10 era inaceptable, pero a día de hoy los dioses eran casi olvidados. Seguía sin sentir una brecha. Pensaba que se equivocaron, pero estaban en el lugar correcto. Alguien regularmente vive ahí y ve en un buzón. Kochiya Sanae. Era el lugar correcto, pero seguía sin ver las brechas. Debían adentrarse más, viendo un escrito al dios Mishaguji. Eran dioses nativos venerados en Suwa, la deidad natural de Moriya. La familia Moriya heredaba estos rituales por generaciones, pero su gran deidad se retiró al ser derrotada por el dios Takeminakata. Habían dejado a Asurita, ya que pocos creían en dioses al ser negados por la ciencia. El Japón actual era una tumba para ellos.
Renko la tenía merecido. Gracias a su sombrero tenía más defensa, su apariencia era antigua pero lo remodelaban, cuidando ese aspecto antiguo, llegando a un jardín con carpas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, y se resbala siendo salvada por Renko, quien se le cae encima llamando la atención de una anciana. Estaban buscando a Sanae, ella era su hermana mayor, y Yayoi. Sanae ya no estaba en este mundo, no había muerto, no se sabía nada, pero confiaba que seguía viva en otro mundo, Gensokyo. Ellas sabían de él y las invita a pasar. Era increíble que a día de hoy vinieran a visitar a Sanae, preguntando cómo la conocían, a pesar de que se desvaneció. Ahora era como si nunca hubiera existido, se desvaneció de las memorias de todos, no era lo mismo que ser olvidado después de morir. Nadie sabía nada de ella, ni siquiera en los registros del gobierno estaba, como si hubiera sido borrada de la existencia misma. El hombre del buzón lo escribió al ser la única que la recuerda. No todo se había ido, mostrándole el libro. Era Sanae, con el atuendo de sacerdotisa Moria. Seguro era la única que la recordaba al ser su hermana. Viéndose en el pasado cuando se iba a la ciudad, no la verían mucho tiempo y estaba muy triste, pero vendría de vez en cuando. Desde ese momento nunca la volvió a ver, ni siquiera ella conocía los detalles al estar fuera. Estaba en malos términos con su familia y no volvió en esos 4 años. Tras graduarse vivió en Yokohama, pero volvió por Sanae. Al volver la personificó. Ella ya no estaba, pero los vecinos pensaron que era ella, y a Yayoi no les importaba. Contaría cuando eran muy jóvenes. Desde siempre tuvieron una buena relación y Sanae dependía mucho de ella, pero al ser descendientes de dioses debían celebrar rituales. El secreto de la familia Kochiya era muy importante, pero no tenía poder espiritual. No podía ver ni sentir a los dioses. Por eso, siendo la mayor, no fue asignada sacerdotisa. En cambio, Sanae tenía un poder espiritual grande desde que nació. Podía comunicarse con ellos desde siempre. Incluso los mejores de otras generaciones sabían que ella podía interactuar con ellos. Ella, en cambio, era rechazada por su clan. Aún así tenía buena relación con Sanae e ignoraban los tratos diferentes. Llegando al ritual de las artes secretas, le pedían que se retire. No tenía sentido seguir en esa familia. Al ser un ritual es lo único importante. Ignoraron su carta de ingreso. Al volver la personificó. Nadie preguntó de dónde venía y se encontró una carta de Sanae que decía que había dejado este mundo. Kanako-sama decidió ir a Gensokyo, un lugar con fe verdadera. Como sacerdotisa debía ir con ellos, pero nunca olvidaría a su hermana. Confiaba que la recordaría por siempre. Su único remordimiento era no poder verla una última vez. Desde ese día vivió como Sanae. Y ella era una persona no deseada. Volviera o no, a nadie le importaría. La cuestionaron sobre artes espirituales, pero en su día Sanae hablaba mucho de ellas. Eran secretos de sacerdotisa. Ni siquiera los creyentes dudarían. Y al dejar de ser Sanae se dio cuenta de que la percepción, el templo y las leyendas habían cambiado, preguntando si ese era el templo Suwa, dedicado a Takemi Nakata, quien fue derrotado por Takemi Hatsuchi, y huyó a Suwa, donde conquistó sobre Mishaguji, convirtiéndose en su deidad principal. Esa era la historia después del cambio. No sabía mucho, pero un dios desapareció junto a Sanae, Suwako Moriya. Sanae tampoco lo sabía, pero antes del cambio la deidad de Suwa era Suwako, delegando a Mishaguji como su familiar. Mishaguji era un dios vengativo, y como Suwako podía apaciguarlo, consiguió muchos seguidores, tantos como para crear un país, hasta que fue atacado por Yasaka Kanako. Takemi Nakata no existía en esa historia. Todas sus menciones anteriores eran de Kanako, quien en los registros se convirtió en Takemi Nakata. Kanako atacó Suwa y Suwako se defendió con armas de hierro, pero Kanako conocía su debilidad y lo corroyó. Suwako admitió su derrota y le dio el mando a Kanako. Todo registro de ellas había desaparecido, aunque en su libro había información de ellas. Su historia, al igual que Sanae, seguía ahí. Como Suwako era una existencia de fe pura, se fue a otro mundo, cuando esta fe disminuyó en el mundo exterior. Así desapareció de la existencia de este. Ella era la única que se dio cuenta de ese cambio. Pensaba que era por ser de la familia. A día de hoy no recuerdan el templo Moriya, sino el templo Suwa. En él se habla de dioses después del cambio. Las dioses originales se desvanecieron. Ella no podía verlos, así que no sabía si había un dios en ese templo, pero según el libro, ambas se fueron a otro mundo. El templo pudo haberse quedado vacío, sin la protección de ningún dios. Las diosas se volvieron una ilusión. Genso entraron a Gensokyo, mientras Sanae practicaba en un espejo, ya que debió finalizar el ritual de caza en el mundo exterior. Debía poder verlo, aunque Suwako le decía que no serviría de nada. Se preocupaba por el templo y por su hermana, así que miraría siendo una estrella. Viéndola, debía ir a hacer la comida y Suwako ve que el espejo estaba medio raro. Debía tener cuidado con mirar el exterior. Sanae no podía olvidar a su hermana. Ambas eran descendientes de Suwako, pero no apoyaba a ninguna. Tarde o temprano se iban a separar. No le gustaría ver a la Yayoi actual. Debían creer en Sanae. Si su hermana vivía en el templo, podía estar tranquila. Pero realmente Sanae había sido olvidada, preguntando por cuándo la dejó de impersonar. No había hablado con nadie de ello. Era un pecado que cometió desde su juventud. Siempre sintió celos. No podía ver la realidad al estar celosa del trato hacia Sanae. Su corazón se llenó de odio. Por eso se fue a Yokohama y nunca volvió. Ni siquiera asistió al funeral de su abuelo. Mientras la personificaba encontró una carta. Al leerla, dejó de hacerlo. Casi no salía de su habitación. La gente se dio cuenta de que era Yayoi. Ahí fue cuando Sanae se desvaneció por completo. Era una carta de su abuelo a Yokohama. Como no quería leerla, la devolvió. Ahí dentro solo había una foto de ambas junto a su abuelo cuando eran jóvenes. Se había olvidado de sus buenos momentos. Esa foto la liberó de sus celos y odio. En sus recuerdos también habían amor y felicidad, pero no lo recordaba. Aunque quería ver a su abuelo antes de morir, no lo visitó por egoísmo. Aunque Sanae la seguía esperando, nunca fue capaz de ir a verla. Aún quería verla. Seguro Sanae pensaba lo mismo. Estuvo sola todo ese tiempo. Seguro el linaje divino de los Kochiya se acabaría, aunque de nada serviría heredar sangre de un dios cuando nadie creía en ellos. Aunque liberar todo lo que sentía le ayudaría a vivir más tranquila de ahora en adelante. Los registros de ese libro eran la verdad. Su entendimiento del mundo estaba distorsionado, viendo los fuegos anuales de Suwa. La realidad era más cruel que esa mentira que estaban viendo. Encontrarían la verdad. Ese era su rol, como el Secret Silent Club. Algún día plasmarían la realidad en un libro. Debían pensar un seudónimo para Mary. Futuramente Yayoi alimentaba a los peces, pensando en Sanae. La cuidaban desde Gensokyo, viendo una chica caminando por la biblioteca en búsqueda de un libro. Todo fue un sueño de Mary, quien se levanta para lavarse la cara. No sentía que fuera un sueño. Estaba mirando a través de un vidrio. Maid últimamente tenía sueños extraños y no podía dormir bien. Sueños aterradores, como si fuera otra persona, alguien griego, pero ninguno de quien haya oído hablar. Todos la llamaban Harn.
Ahern seguían pensando en la maid. Mary nació en Grecia. Podría ser nostalgia, aunque no creía que fuera eso. Eran sueños de un pasado lejano. El señor Ahern estaba de salida y se llevaba bien con todos. Pronto se iría a Estados Unidos, entrando a un local. Ellas también entraron a uno con muchos cuadros de personas de Gensokyo relacionados. Hablar sobre la maid podría ayudar con sus pesadillas. Recordaba buenas intenciones, pero nada más. Una mansión escarlata y una señorita con parasol. Al verla recordaba a la maid. No podía recordarla del todo. Solo podría disfrutar un café así en Grecia. Corinne los preparaba muy bien. Hoy también se vestía de hombre, aunque no había nada más. Eso daba igual. Pero si había alguien, una peregrina. Entró a saciar su sed. Le encantaba su café, pero se decidió, sugiriéndole seguir el ejemplo de la peregrina y ser más cauta. El número de personas religiosas solo disminuía. Ella fue acosada y privada de sus padres. Su tía ya no podía mantenerla. Se quedaría sin un lugar. Incluso con ese destino, debía preguntarse si Dios existe. Adivinaría dónde la llevaría ese destino. Quería pasar por Europa antes de ir a Estados Unidos, aunque no quería dar razones. Le contaría su predicción si se las contaba, así que decidió contárselas. En una biblioteca de su sótano encontró libros con letras que no comprendía. Le costó mucho, pero descifró un castillo del diablo europeo. Todos los escritos fueron hechos por la misma persona. Sentía que la encontraría. Seguiría sus pasos. Yakumo. No sabía quién era ni su relación, pero quería averiguarlo. Esa pesadilla la tumbó de la cama. Aparecía en las crónicas de Gensokyo. Renko fue de visita. Tenía la pista de que estaba investigando a Yakumo, y por las crónicas suponía que era Yukari Yakumo. Debía ser el destino. Si investigaban, tal vez los otros las encontrarían antes. Aunque Mary tenía un mal presentimiento. La encontraría en su sueño como hizo la otra vez. Podría ver la Europa de hace siglos. Sabía que no era un paseo. Si algo salía mal, la protegería. Tomarse de las manos y compartir visión no serviría. Pensaba hipnotizarse, así que debían dormir juntas. Así lograrían entrar a la pesadilla. Ese año volvieron a aparecer en el castillo. Tenían ojos escarlata. Tomaría una cerveza, pero se veía muy joven. No le vendería. En lo que entra la peregrina y pide dos. La recordaba de la tienda de Corinne. Compartían su destino. Era extraño una mujer y un niño ahí. Quería ir al castillo. Debía alejarse si apreciaba su vida. Era una norma del pueblo. Si quería ir, debía ver al cochero. Siempre le trataban como un niño. En ese castillo había un monstruo, aunque por su búsqueda iría donde fuera, sin importar el peligro. Advirtiéndole que la curiosidad mató al gato, pero debía dar el paso. Pidiéndole que cierre sus ojos. La peregrina era igual a la maid, pero en otro aspecto era muy diferente. Era peligrosa y lanza la moneda que tumbó un man. Saldrían para evitar la pelea. Sería por otro camino y la despide como una dama. El destino no la detendría, aunque ese destino fuera una muerte segura. Si continuaba, algo terrible le pasaría. Si tan solo pudiera encontrar a la joven, gritando por Enko. ¿Quién estaba en un sótano? Era como una mazmorra y llama a Mary. No podía ubicarse a no ver el cielo, mientras Remilia le lleva la cena a Flandre. Debía cenar por la muñeca que le hizo a Mary y desapareció. No la podría ver. Mary ya no estaba y se le lanza atacándola. Le trajo té escarlata y siente algo en la barrera. Iría a espantarlos y le prepararía algo rico al volver. Temía que muriera por ella. A Ahern se le cierra la puerta y aparece Remilia, saltando muy velozmente poniéndola en peligro. La iba a morder. Viendo a Mary entrando a la mansión escarlata, Meilin cuidaba el jardín y la saluda. Sakuya la invita a la mesa y trae el té. Remilia observaba desde la terraza. Destino. Cuestionando a Renko de que si alguien quisiera matar a su abuelo, crearía una paradoja temporal, aunque no se ha demostrado ninguna máquina del tiempo. Antes que ir atrás en el tiempo, se podría hacer realidad un viaje a mundos de dimensiones alternativas. Eso era bastante más probable de que ocurriera en un futuro próximo. Actualmente se está llevando un crowdfunding para la segunda parte del tercer capítulo. Dejo el link para quienes quieran apoyar a los creadores, además de sus redes sociales para que estén al pendiente.